Camino por una calle estrecha de una ciudad antigua. Es finales de octubre y el aire huele a hojas secas, cera derretida y humo de chimeneas. Bajo la luz anaranjada de las farolas, las sombras de los balcones parecen manos alargadas que me acompañan. En las ventanas brillan calabazas talladas y velas encendidas. Telas de araña artificiales cuelgan de las puertas como si fueran un aviso. Todo parece un decorado, y sin embargo, algo me dice que en esta noche hay más verdad de la que parece. Es la víspera de Todos los Santos. Para millones de personas en todo el mundo, esta es la noche en que la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve tan fina como un velo. La noche de Halloween. Mientras avanzo me pregunto qué celebramos realmente. ¿El miedo, la muerte, el regreso de los espíritus o simplemente el placer de disfrazarnos? ¿Por qué seguimos encendiendo luces para ahuyentar las sombras? ¿Nos atrae el miedo o nos tranquiliza poder domesticarlo con dulces y máscaras? Las respuestas no están ni en los escaparates ni en las películas de terror de serie B. Están mucho más atrás, en los campos brumosos de Irlanda, donde los druidas encendían hogueras para guiar a los espíritus, en los monasterios medievales que intentaron cristianizar costumbres paganas, en los barcos de los emigrantes que cruzaron el Atlántico con sus historias escondidas en nabos y calabazas, y en las páginas de poetas y novelistas que transformaron espectros y monstruos en mitos modernos. Esta noche no voy a contar un único relato, sino muchos, porque Halloween no es una fecha en el calendario, es un espejo donde se reflejan nuestras fobias y deseos más antiguos. Cada calabaza encendida es en el fondo un pequeño sol contra la oscuridad. Lo que celebramos es esa necesidad de mirar de frente lo que más tememos y, al menos por una noche, reírnos de ello. Mientras camino, anoto en mi cuaderno. La historia de Halloween es la historia de cómo los humanos le pusimos cara a la muerte para poder convivir con ella. Eso es lo que vamos a recorrer juntos, un viaje desde las hogueras de Samhain hasta las calles iluminadas de hoy, pasando por monasterios, aldeas, barcos, aquelarres, novelas y películas. Un viaje para descubrir cómo una antigua noche de espíritus se convirtió en la fiesta global del miedo. Así comienza este especial. Acompáñame a cruzar las puertas del tiempo. Detrás de cada máscara, de cada hoguera y de cada historia, hay una verdad escondida. Quizá al final de este camino encontremos una respuesta, o quizá, como en toda buena noche de historias, la respuesta sea otro misterio más. Mucho antes de que existieran calabazas iluminadas o disfraces de monstruos, la noche que hoy llamamos Halloween marcaba un momento crucial en el calendario celta. Los pueblos de Irlanda, Escocia, Gales y el norte de la península ibérica celebraban el Samhain como el final del verano y el comienzo del invierno. Era el cierre de la temporada de cosecha y al mismo tiempo la apertura de un ciclo de oscuridad y frío. Para las comunidades agrícolas y ganaderas era un umbral simbólico. La mitad luminosa del año quedaba atrás y se entraba en la mitad oscura. Según la tradición, durante Samhain se debilitaba el velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Las almas podían regresar para visitar a sus familias y los mortales podían, al menos por unas horas, atravesar esa frontera invisible. Esta creencia convertía la noche en un momento de especial poder. Se encendían hogueras comunales en lo alto de las colinas para proteger a la comunidad y para guiar a los espíritus amistosos. Figuras religiosas y sociales centrales en la cultura celta dirigían sacrificios de animales y ofrecían parte de la cosecha como tributo a los dioses. Las fuentes romanas, como Julio César en su De Velo Gálico o Plinio el Viejo, describen con asombro los rituales de los druidas. No comprendían del todo su significado, pero sabían que se trataba de ceremonias con gran carga simbólica. Siglos después, cronistas cristianos como Beda el Venerable registraron costumbres similares en las islas británicas. El patrón se repite en varias regiones atlánticas de Europa. Hogueras, ofrendas, reuniones nocturnas, creencias en la visita de los muertos y disfraces para ahuyentar espíritus malignos. El disfraz, de hecho, tiene su semilla en estos ritos. Los participantes se cubrían con pieles de animales o máscaras toscas para confundir a los espectros hostiles y protegerse de ellos. No era un juego, sino un gesto de supervivencia simbólica. También se dejaban alimentos y bebidas fuera de las casas para calmar a las almas en tránsito. Este trato con los muertos, darles comida para que no hicieran daño, es un antecedente lejano de la costumbre moderna del truco o trato.
Las sagas irlandesas están llenas de episodios que transcurren en Samhain, héroes que regresan del más allá, reyes que mueren o criaturas sobrenaturales que acechan en la niebla. Para un pueblo que concebía la realidad como permeable, esta noche era propicia para la magia y la profecía. Era también un momento de decisiones colectivas. Se encendían fuegos nuevos, se renovaban alianzas, se cerraban tratados y se planificaba el año siguiente. Samhain era fin y comienzo al mismo tiempo. Los vestigios arqueológicos refuerzan esta imagen. En lugares como Tachgla y Tara, centros ceremoniales celtas en Irlanda, se han encontrado restos de grandes hogueras y evidencias de reuniones comunitarias coincidiendo con finales de octubre y principios de noviembre. Aún hoy, grupos neopaganos se congregan en esas colinas cada 31 de octubre para encender el fuego sagrado y recrear con respeto el antiguo rito. La geografía atlántica ha conservado ecos de Samhain hasta tiempos recientes. En Galicia, por ejemplo, sobreviven tradiciones como las hogueras de ánimas o las cabezas de nabo talladas, muy similares a las calabazas modernas, que se colocan en ventanas y caminos para espantar a los malos espíritus. En Escocia y en la isla de Man se recogían aún en el siglo XIX testimonios de niños y adultos disfrazándose para recorrer las casas pidiendo alimentos. Más allá de su carácter ritual, Samhain era también un mecanismo psicológico. Permitía a las comunidades reconocer que la luz se retiraba y que había que convivir con la oscuridad y con la idea de la muerte. Era un rito de paso colectivo que ayudaba a gestionar el miedo. Quizá por eso, 2000 años después, seguimos celebrando algo similar, una noche en la que nos permitimos mirar a la muerte sin bajar la vista, aunque sea disfrazados de monstruos. En suma, la noche de Samhain era mucho más que una festividad agrícola. Era un tiempo liminal en el que se abrían las puertas entre mundos, se renovaban los lazos comunitarios y se ritualizaba el miedo. Todo lo que hoy asociamos a Halloween, las luces en la oscuridad, las ofrendas, los disfraces y el juego con los espíritus, tiene su semilla en este antiguo rito celta. Cuando el cristianismo se expandió por Europa occidental entre los siglos IV y IX, se encontró con un calendario repleto de festividades agrarias y rituales paganos que no desaparecerían fácilmente. Samhain era una de las más arraigadas en las islas británicas y en las zonas atlánticas. En vez de erradicarla de golpe, la Iglesia optó por una estrategia que los historiadores litúrgicos llaman superposición: colocar fiestas cristianas sobre las paganas para integrarlas en el nuevo orden religioso. El primer paso significativo lo dio el Papa Bonifacio IV en el año 609, cuando consagró el antiguo Panteón de Roma a Santa María y todos los mártires y fijó su festividad el 13 de mayo. Aquella fiesta de todos los mártires funcionó como precedente del futuro Día de Todos los Santos. Sin embargo, fue Gregorio III en el siglo VIII quien trasladó la celebración al 1 de noviembre y la dedicó expresamente a Todos los Santos. Gregorio IV, en el siglo IX, extendió la festividad a toda la cristiandad. Así nació el Día de Todos los Santos en la misma fecha en que los pueblos celtas celebraban Samhain. La vigilia de esa festividad recibió el nombre de All Hallow Eve, víspera de Todos los Santos. Con el paso del tiempo, en el inglés medio, la expresión se contrajo a Halloween y después a Halloween. El cambio no fue solo lingüístico, sino también simbólico. La Iglesia ofrecía a los fieles un marco cristiano para las mismas necesidades emocionales y sociales que habían dado origen a Samhain. En las aldeas de Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra, el proceso fue lento y gradual. Durante siglos la población mantuvo costumbres híbridas. Por la mañana asistía a misa y encendía velas benditas por las almas del purgatorio. Por la noche seguían dejando pan, leche o cerveza en la ventana para apaciguar a los espíritus y encendía hogueras en colinas y cruces de caminos. El viejo fuego de Samhain se transformó en luminarias por las ánimas. Era la misma llama, ahora bendecida con el signo de la cruz. Los disfraces también cambiaron de significado. En vez de pieles de animales para confundir a espectros, aparecieron representaciones teatrales de santos, diablos y almas en pena, usadas en procesiones y misterios medievales. En muchas regiones se organizaban representaciones alegóricas del juicio final y danzas de la muerte en torno a estas fechas. La frontera entre lo sagrado y lo profano era difusa. Se mezclaban catequesis con folclore y misa con miedo ancestral. El lenguaje refleja bien esta transición.
El galeico Samhain fue reinterpretado como fin del verano en sermones cristianos, pero se insistía en la dimensión espiritual de la fecha. En latín se hablaba de Vigilia Omnium Sanctorum, en inglés medieval de All Hallow Eve. La abreviatura Halloween aparece ya documentada en textos escoceses del siglo XVI. El antropólogo británico Ronald Hatton resume esta política de la Iglesia con una frase elocuente: el cristianismo no destruyó Samhain, lo colonizó. Esa colonización generó una festividad ambigua, mitad sagrada, mitad profana, que sobrevivió en la Europa medieval y moderna. En algunos lugares se mantenía el toque de campanas para guiar a las almas, en otros se organizaban procesiones nocturnas con calaveras y reliquias, y en otros se cantaban letanías de casa en casa para pedir ofrendas a favor de las almas del purgatorio, antecedente de la colecta de dulces actual. Este trasfondo explica que cuando los emigrantes irlandeses y escoceses llevaron sus costumbres a Norteamérica en el siglo XIX, no trasladaran un rito druídico puro, sino un híbrido: vigilia cristiana, tradiciones campesinas, supersticiones medievales y folclore local. Era una costumbre bautizada y lista para adaptarse a un contexto nuevo. En resumen, la cristianización transformó Samhain en la víspera de Todos los Santos, sin borrar del todo su alma pagana. Las hogueras se convirtieron en velas, los sacrificios en ofrendas simbólicas y los espíritus en almas del purgatorio. Pero bajo esa capa cristalina seguía latiendo la misma necesidad humana de recordar a los muertos, protegerse de lo desconocido y marcar el paso del tiempo con ritos de paso. Y de esa mezcla surgiría la Halloween moderna. La Halloween que hoy conocemos no nació en Estados Unidos, pero fue allí donde se transformó en la fiesta global del miedo. Durante el siglo XIX, millones de inmigrantes irlandeses y escoceses cruzaron el Atlántico huyendo de la pobreza, de las hambrunas y de las tensiones políticas en sus países de origen. En sus baúles y en su memoria viajaban costumbres híbridas: la vigilia de Todos los Santos con rezos por las almas del purgatorio, las hogueras en colinas, los disfraces y las ofrendas para los espíritus. Esos rituales, adaptados a un contexto nuevo, echaron raíces en suelo americano. Uno de los símbolos más visibles de esa adaptación fue el jack-o'-lantern. En Irlanda y Escocia se tallaban nabos o remolachas huecos para colocar velas y ahuyentar a los malos espíritus, evocando la leyenda de Jack el Tacaño, un alma condenada a vagar con un candil. En América, sin embargo, el nabo resulta escaso y poco práctico. Los colonos descubrieron que las calabazas, abundantes y fáciles de vaciar, eran perfectas para el mismo fin. Así, la calabaza tallada sustituyó al nabo y se convirtió en el emblema visual de Halloween. Las primeras menciones de las linternas calabaza aparecen ya en periódicos estadounidenses de mediados del siglo XIX. Otra costumbre que viajó y cambió fue la de ir de casa en casa pidiendo alimentos. En las Islas Británicas existía la práctica del souling. Grupos de pobres, especialmente niños, recorrían los hogares cantando oraciones por las almas del purgatorio a cambio de soul cake, pequeñas tortas o panes dulces. En Escocia y en la isla de Man se documentan niños disfrazados para obtener comida o monedas, costumbre conocida como guising. En Estados Unidos, estas tradiciones convergieron con las fiestas otoñales de cosecha y con el calendario escolar, dando lugar al truco o trato moderno. Los niños, disfrazados, recorren el vecindario pidiendo dulces y prometiendo no gastar bromas si reciben algo. El truco o trato no se consolidó de inmediato. Sus primeras referencias datan de la década de 1920, sobre todo en comunidades con fuerte presencia escocesa e irlandesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el auge económico y la expansión de los suburbios, Halloween se convirtió en un ritual nacional. Revistas, programas de radio y más tarde la televisión popularizaron la imagen de niños disfrazados recorriendo calles tranquilas con bolsas de caramelos. La industria alimentaria y de disfraces vio en ello un negocio creciente y lo potenció con campañas publicitarias. Además del truco trato y las calabazas, llegaron otras costumbres europeas que se reconfiguraron en el Nuevo Mundo. Las fiestas de barrio, los juegos de adivinación, como pelar manzanas para ver el futuro amoroso, y las historias de fantasmas pasaron de ser prácticas rituales a entretenimiento colectivo. La noche de Halloween se convirtió en una ocasión para contar relatos escalofriantes junto al fuego, o más tarde, para celebrar bailes y desfiles temáticos. La dimensión comunitaria del rito celta,
reunirse, encender fuego y compartir, sobrevivía en estas nuevas formas. El contexto multicultural de Estados Unidos añadió ingredientes propios. Las comunidades alemanas aportaron su tradición de calabazas decoradas y sus cuentos de fantasmas. Los afroamericanos llevaron leyendas de espíritus y juegos de engaño del folclore del sur. Los donativos tenían sus propias historias sobre la frontera entre vivos y muertos. Todo ello se entrelazó en una celebración mestiza que a mediados del siglo XX ya era reconocible como la Halloween actual. El cine y la literatura estadounidense terminaron de consolidar la estética. Revistas de cuentos pulp y cómics de terror en los años 30 y 40 y películas como Halloween de 1978 de John Carpenter convirtieron la fecha en sinónimo de susto. Las calabazas iluminadas y el truco o trato se convirtieron en iconos exportables. Desde entonces, Halloween se fue desprendiendo de su origen religioso y se convirtió en una fiesta secular, centrada en el disfraz, el susto y el consumo de dulces. En resumen, la Halloween que hoy recorre las calles de medio mundo es fruto de una larga migración cultural. Lo que empezó como un rito celta y se cristianizó como vigilia, se transformó en suelo americano, en una mezcla de fiesta infantil, espectáculo comunitario y negocio estacional. De los nabos a las calabazas, de las oraciones por los muertos a las bolsas de caramelos y del miedo ritual al entretenimiento. En ese viaje se forjó la versión global de Halloween, que ahora se exporta de vuelta a Europa y al resto del mundo. Uno de los elementos más reconocibles de Halloween es el disfraz. Cada 31 de octubre millones de personas en todo el mundo se transforman en monstruos, héroes, brujas, zombies o personajes de ficción. Sin embargo, detrás de esta práctica aparentemente lúdica hay una larga historia que conecta la noche del miedo con rituales muy antiguos. En los ritos de Samhain, como ya hemos visto, los celtas se cubrían con pieles de animales y máscaras toscas para confundir a los espíritus hostiles. No era un juego ni un mero adorno, sino un acto de protección simbólica. Al asumir otra identidad se esperaba despistar a los visitantes del más allá. Disfrazarse era en esencia un acto de defensa mágica que convertía al individuo en alguien irreconocible para las fuerzas que podían dañarlo. Este patrón se repite en muchas otras culturas y épocas. En las fiestas de invierno de la Europa medieval, desde las máscaras de carnaval hasta las Owlis británicas, se usaban disfraces para representar a santos, diablos y almas en pena. En procesiones y autos sacramentales, los participantes encarnaban figuras del juicio final, recordando a la comunidad la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte. La máscara servía a la vez como enseñanza moral y como válvula de escape para el miedo. También permitía invertir los roles sociales. Por un día el pobre podía vestir como rico, el hombre como mujer o el joven como anciano. Era un paréntesis en el orden cotidiano que ayudaba a reforzar después las normas. Halloween heredó esa lógica. Por una noche, cualquiera puede convertirse en otro y jugar con el miedo. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, los disfraces de Halloween eran sencillos. Máscaras de cartón, sábanas para simular fantasmas, caretas de animales. Se trataba sobre todo de niños participando en el truco o trato. A partir de los años 1950 y 1960, con la expansión del consumo masivo, aparecieron los disfraces de personajes de cine, televisión y cómic. Lo que había sido un gesto mágico se convirtió en un producto de mercado. Hoy en día, existe una industria multimillonaria del disfraz de Halloween que abarca desde versiones terroríficas hasta parodias y disfraces sexys para adultos. La máscara sigue conservando, sin embargo, su poder simbólico. Al cubrir el rostro permite experimentar el anonimato, liberarse de las normas y expresar miedos o deseos ocultos. Psicólogos como Carl Gustav Jung interpretaron las máscaras como arquetipos del inconsciente colectivo, encarnaciones de sombras internas que al exteriorizarse se vuelven manejables. Ponerse un disfraz en Halloween no es tan diferente, en su lógica profunda, de los rituales tribales en los que un chamán se viste de espíritu para dialogar con él. Este componente catártico explica también por qué adultos y adolescentes participan con entusiasmo. Al transformarse en monstruos, asesinos ficticios o personajes grotescos, juegan con sus propios temores en un entorno seguro. Las casas de terror, los desfiles y las fiestas de disfraces funcionan como escenarios de ensayo del miedo. Por eso Halloween puede verse, en clave antropológica, como un rito de paso contemporáneo,
un momento para probar la muerte y el caos sin riesgo real. En realidad, el disfraz en Halloween es la manifestación moderna de una práctica antiquísima. Lo que empezó como un mecanismo de defensa contra los espíritus en Samhain y se transformó en representaciones cristianas de almas y demonios, hoy se presenta como entretenimiento global. Pero en todos los casos late la misma lógica: cambiar de rostro para negociar con lo desconocido. Una noche al año, millones de personas se permiten ser otros para poder seguir siendo ellos mismos al día siguiente. Durante la Edad Media, las creencias en espíritus y apariciones se multiplicaron y se transformaron. La antigua idea celta de que los muertos podían regresar en determinadas fechas se reinterpretó dentro del marco cristiano como almas del purgatorio que pedían oración y misas. En muchas regiones de Europa se hablaba de procesiones nocturnas de ánimas que recorrían caminos y campos. En la tradición germánica eran la cacería salvaje o Wild Hunt. En España, la Santa Compaña. Se describían como hileras de figuras encapuchadas, silenciosas y portadoras de luces que cruzaban aldeas y bosques en fechas cercanas a Todos los Santos. Para la gente de la época no eran relatos lejanos, sino advertencias. Quien se cruzara con ellas podía enfermar o morir si no guardaba el respeto debido. En Galicia, todavía en el siglo XIX, se recogían testimonios de campesinos que aseguraban haber visto a la compañía con cirios encendidos y rezos apagados. En Bretaña se hablaba del Ancou, un espectro que conducía a un carro de muertos, y en Gales de los perros del otro mundo. Todas estas versiones coincidían en la misma idea: en determinadas noches la frontera entre vivos y muertos se abría y las ánimas caminaban entre los mortales. La costumbre de encender velas en ventanas y cruces de camino, o de colocar comida o agua en los dinteles, era un gesto de respeto y apaciguamiento heredado de esas creencias. Hasta hace apenas unas décadas, en aldeas gallegas la noche de ánimas se vivía con una mezcla de recogimiento y misterio. Sonaban las campanas tocando a muerto, mientras los vecinos dejaban velas encendidas en las ventanas y en los cruces de camino para que las almas no se perdieran. En las cocinas se preparaban platos sencillos como castañas cocidas, pan y vino, que se dejaban sobre la mesa para los difuntos y que nadie se atrevía a recogerlos hasta la mañana siguiente. En Bretaña, en la misma fecha, se creía que el Ancou pasaba por las aldeas recogiendo las almas recién fallecidas. En Baviera y Austria se ponían pan y agua junto al fuego para los visitantes del otro mundo. Estos gestos domésticos, repetidos durante siglos, daban forma cotidiana a las procesiones de fantasmas y mantenían vivo el vínculo entre los vivos y los muertos. Cuando hoy se colocan velas dentro de calabazas o se organizan rutas de casas encantadas en Halloween, sin saberlo se están recreando en clave moderna aquellos pequeños rituales de luz y hospitalidad que acompañaban la noche de los difuntos en toda Europa. En los sermones y manuales de confesores circulaban relatos de almas en pena que volvían para pedir restituciones, devolver objetos robados o cumplir votos incumplidos. El miedo a estas visitas reforzaba la práctica de dejar ofrendas y encender velas, heredadas de Samhain pero ahora justificadas como ayuda a las almas. La Iglesia utilizaba estas historias para recordar a los fieles la existencia del purgatorio y la importancia de las indulgencias y oraciones. Así, el fantasma medieval no era un simple espectro, sino un actor en la economía espiritual de la salvación. En Inglaterra, por ejemplo, el All Hallows Tide comprendía 3 días: la vigilia, Todos los Santos y las ánimas, durante los cuales se rezaba por los difuntos y se realizaban procesiones con antorchas y campanas para guiar sus almas. A partir del siglo XVI, con la Reforma y la Contrarreforma, se produjeron cambios en esta visión. En los países protestantes, donde se rechazaba la idea del purgatorio, los fantasmas se reinterpretaron como demonios o engaños del diablo. En los católicos, siguieron viéndose como almas necesitadas de sufragios. La literatura popular de la época, desde pliegos de cordel hasta crónicas de milagros, alimentó un imaginario de castigos y apariciones que consolidó el vínculo entre la noche de los difuntos y los fantasmas errantes. Incluso en ciudades como Roma o París, durante las vigilias de difuntos era común que mendigos y monjes recorrieran las calles cantando letanías con calaveras y huesos reales como recordatorio de la muerte. El siglo XVIII y XIX, con el auge del romanticismo, dieron un giro estético a todo este universo. Lo que había sido una creencia cotidiana pasó a convertirse en una materia literaria.
Escritores como Walpole, Radcliffe y Maturin en Inglaterra o Hoffmann en Alemania empezaron a cultivar la novela gótica, poblada de castillos en ruinas, apariciones y presencias espectrales. Edgar Allan Poe, en Estados Unidos, llevó la obsesión por la muerte y lo macabro a un plano psicológico, creando cuentos donde el terror ya no dependía solo de fantasmas externos, sino de la mente atormentada del protagonista. En España, Gustavo Adolfo Bécquer convirtió las leyendas de ánimas y espectros en relatos breves que aún hoy se leen en colegios cada 1 de noviembre. Obras como El Monte de las Ánimas son en sí mismas rituales narrativos de difuntos que cada generación revive. El fantasma romántico conserva ecos de la Edad Media, pero ya no actúa como recordatorio de deberes religiosos. Se convierte en símbolo de lo inconsciente, de la culpa y de los secretos familiares. Es un reflejo de la crisis espiritual del siglo XIX, en el que la ciencia y el escepticismo conviven con una fascinación creciente por el espiritismo y las sesiones para contactar con los muertos. Esta nueva sensibilidad explica que, en paralelo a la industrialización de Halloween en Estados Unidos, apareciera un público ansioso de historias de fantasmas, cementerios y mansiones encantadas. La literatura, la prensa y más tarde el cine se alimentaron de ese imaginario que había nacido siglos atrás en las procesiones nocturnas de las aldeas europeas. Así, la figura del espíritu y el fantasma funcionan como un puente entre la Halloween antigua y la moderna. En la noche del 31 de octubre siguen apareciendo en disfraces, en películas y en decoraciones porque representan una constante: la idea de que los muertos no están del todo lejos y de que por un instante pueden volver. Aunque hoy se viva como fuego, esa imagen sigue recordando el origen profundo de la celebración, cuando los vivos y los muertos compartían la misma noche. La figura de la bruja es inseparable de la noche de Halloween. Su silueta recortada sobre la luna, volando en escoba, con sombrero puntiagudo y caldero humeante, es hoy un icono universal. Sin embargo, esta imagen amable y casi caricaturesca es el resultado de un proceso histórico mucho más oscuro. Durante la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas en Europa y en América. El miedo a la bruja era en realidad el miedo a lo que se salía de los márgenes: mujeres solitarias, curanderas, parteras, personas que conocían hierbas o que conservaban costumbres paganas. El folclore celta ya hablaba de hechiceras y druidas femeninas vinculadas a la fertilidad y a la muerte, pero el cristianismo convirtió a esas figuras en aliadas del demonio. Los manuales inquisitoriales del siglo XV y XVI, como el Malleus Maleficarum, consolidaron un estereotipo: pactos con el diablo, aquelarres nocturnos, vuelos mágicos y sacrificios. Esa imagen, repetida en juicios y sermones, legitimó una persecución sistemática. Entre 1450 y 1750 se calcula que en Europa se celebraron más de 100.000 procesos por brujería, con decenas de miles de ejecuciones. En Escocia, Alemania, Francia, Suiza y también en territorios españoles como Navarra, Zugarramurdi o Logroño, se dictaron sentencias que llevaron a la hoguera o a la horca a miles de acusados. El célebre auto de fe de Logroño de 1610, donde la Inquisición procesó a 29 personas acusadas de participar en aquelarres, es uno de los episodios más documentados. Allí nació la leyenda de las cuevas de Zugarramurdi como escenario de reuniones satánicas, aunque los estudios modernos muestran que muchas confesiones fueron arrancadas bajo tortura y que las supuestas ceremonias eran en realidad reuniones festivas o ritos populares reinterpretados como diabólicos. En el Nuevo Mundo, los juicios de Salem, en 1692, se convirtieron en símbolo de la histeria colectiva. En una pequeña comunidad puritana de Massachusetts, una serie de acusaciones desató un pánico que terminó con 20 personas ejecutadas y más de 100 encarceladas. A diferencia de Europa, donde la Inquisición impuso procedimientos relativamente centralizados, en Salem la combinación de superstición, conflictos sociales y fanatismo religioso generó un proceso caótico que dejó una huella profunda en la memoria estadounidense. Hoy, Salem es un destino turístico que cada octubre reivindica su pasado con desfiles y museos, transformando una tragedia en atractivo cultural. Las noches del calendario en que se creía que los poderes del mal eran más intensos coincidían a menudo con fechas liminales como Samhain.
No es casual que la imagen de la bruja se asociara con la noche en que el velo entre mundos era más fino. En las confesiones arrancadas bajo tortura se describían reuniones nocturnas en descampados o en montes, los aquelarre, donde se celebraban bailes, banquetes y supuestos pactos diabólicos. La palabra aquelarre, de hecho, proviene del vasco aquer, macho cabrío, y larre, prado, el prado del macho cabrío. La iconografía del macho cabrío, símbolo del diablo, se confundió con antiguas divinidades cornudas de la naturaleza. Con el tiempo, la bruja pasó de ser temida a ser reinterpretada. Durante el siglo XIX, el romanticismo recuperó el mito con una mirada ambivalente, por un lado como símbolo del mal, y por el otro como encarnación de la rebeldía y del poder femenino reprimido. Pintores, poetas y compositores representaron aquelarres con un halo estético de misterio y seducción. Francisco de Goya pintó escenas de brujería y aquelarres cargadas de crítica social. Autores como Goethe o Byron evocaron hechiceras que oscilaban entre la tentación y la sabiduría. En el siglo XX, el cine y la cultura popular terminaron de invertir el signo. La bruja dejó de ser un enemigo real para convertirse en personaje de cuentos infantiles, en protagonista de películas y series y en icono comercial de Halloween. Películas como El Mago de Oz, en 1939, presentaron dos modelos opuestos, la bruja malvada y la bruja buena, que marcaron generaciones enteras, y series como Embrujada en los años 60 transformaron a la hechicera en un personaje doméstico y encantador. En los 90 y los 2000, con Hocus Pocus, Sabrina o Harry Potter, la bruja pasó a ser un icono juvenil de humor, rebeldía y poder mágico. Al mismo tiempo, el movimiento neopagano y la Wicca recuperaron tradiciones antiguas y reivindicaron a las brujas como símbolo de sabiduría femenina y conexión con la naturaleza. Cada disfraz de sombrero puntiagudo que se ve en Halloween es heredero de esas capas culturales. La temida hereje medieval, la villana de cuento, la adolescente que lanza hechizos en televisión y la practicante real de religiones paganas contemporáneas. Esta evolución explica que hoy la bruja de Halloween no sea solo un monstruo caricaturesco, sino también una figura ambivalente que mezcla humor, nostalgia y reivindicación. Hoy la imagen de la bruja con escoba y sombrero puntiagudo se despliega en escaparates, disfraces y decoraciones sin que nadie piense en las hogueras de siglos pasados. Sin embargo, bajo esa caricatura sobrevive la memoria de un miedo ancestral y de una persecución que releva mucho sobre las sociedades que la llevaron a cabo. La bruja de Halloween es heredera de las mujeres acusadas en Zugarramurdi y Salem, pero también es el eco de antiguas diosas y guardianas del conocimiento. Su figura entre el terror y la fascinación simboliza la ambivalencia de la propia fiesta, una noche para reírnos del miedo, pero también para recordar su poder. Halloween no se entiende sin su cortejo de monstruos. Vampiros, hombres lobo, zombis y criaturas salidas de cementerios y castillos en ruinas forman parte del imaginario que cada 31 de octubre se despliega en disfraces, películas y decoraciones. Aunque hoy parezcan inventos del cine y la literatura, cada uno tiene raíces muy antiguas en leyendas populares, miedos colectivos y rituales ligados a la muerte. El vampiro es quizá el más universal. Mucho antes de que Bram Stoker escribiera Drácula en 1897, en Europa del Este circulaban relatos de cadáveres que volvían del sepulcro para chupar la sangre de los vivos. Estas creencias, documentadas en los Balcanes, Polonia y Hungría, respondían al temor de las epidemias y a la incompresión de los procesos de descomposición. Cronistas del siglo XVIII recogieron casos de vampirismo en Serbia y Moravia, investigados incluso por autoridades imperiales, como el famoso caso de Peter Blagojevich en 1725 o el de Arnold Paule en 1732. Cuando Stoker transformó estas leyendas en novela gótica, dio al vampiro un rostro aristocrático y seductor que lo hizo inmortal en la cultura popular. En Halloween, ese mito se ha convertido en disfraz recurrente porque combina el miedo con el atractivo de transgredir. El hombre lobo procede de la idea de que el ser humano puede convertirse en bestia, una creencia extendida desde la antigüedad. En Europa se hablaba de licántropos que vagaban por los bosques y atacaban a los caminantes en noches de luna llena.
Los procesos judiciales contra hombres lobo en Francia y Alemania durante los siglos XVI y XVII, como el célebre caso de Peter Stubb en 1589, acusado de asesinatos y canibalismo en Colonia, muestran que no se trataba solo de cuentos para asustar a niños, sino de miedos reales. El cine clásico de Hollywood, con películas como The Wolfman en 1941, convirtió al licántropo en un icono trágico. Un ser dividido entre la civilización y el instinto, condenado a transformarse contra su voluntad. Cada disfraz de lobo feroz que sale a la calle en Halloween revive sin saberlo esa historia de terror y castigo. El zombi tiene un origen distinto. No procede del folclore europeo, sino de las creencias afrocaribeñas, especialmente del vudú haitiano, donde designa a un muerto resucitado para servir como esclavo. La palabra entró en el inglés en el siglo XIX a través de viajeros y periodistas que visitaron Haití. En 1932, la película White Zombie introdujo el concepto en el cine de terror estadounidense con atmósfera colonial. A partir de los años 60, con La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, el zombi mutó en metáfora de masas deshumanizadas y del apocalipsis moderno. Desde entonces su figura se ha multiplicado en cómics, series y videojuegos. En Halloween su presencia recuerda tanto a la figura del muerto que vuelve como al temor contemporáneo al colapso social y a las pandemias. Entre los monstruos más persistentes de Halloween también está la criatura de Frankenstein, que no encaja del todo en la categoría de vampiros ni de licántropos, pero que simboliza uno de los temores más modernos, el miedo a la ciencia y a la creación descontrolada. Mary Shelley escribió su novela en 1818, durante un verano oscuro marcado por erupciones volcánicas y cielos cubiertos, y su historia del doctor que desafía la naturaleza para fabricar vida a partir de cadáveres anticipó debates éticos que aún siguen vigentes. La imagen del monstruo con tornillos en el cuello, popularizada por el cine de Universal en los años 30, es uno de los disfraces más recurrentes cada 31 de octubre, porque permite encarnar, en clave casi infantil, esa mezcla de horror y compasión por la criatura incomprendida. Disfrazarse de Frankenstein es ponerse en la piel de un monstruo que nunca quiso serlo y que refleja la sombra de nuestros propios experimentos y miedos contemporáneos. A estos grandes arquetipos se suman muchos otros seres nocturnos: espectros, momias, demonios, brujas caricaturizadas, payasos siniestros y asesinos enmascarados. Todos encarnan de una forma u otra la transgresión de límites que define la noche del 31 de octubre, entre vida y muerte, entre humano y animal, o entre orden y caos. Su popularidad actual es fruto del desarrollo de historias que se han creado en la literatura y el cine. Los monstruos de Universal de los años 30 y 40, Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, fijaron una estética que hoy sigue viva en disfraces y decoraciones. Posteriormente, el cine de terror de los 70 y 80 añadió asesinos enmascarados, muñecos diabólicos y fantasmas tecnológicos, ampliando así el catálogo. Incluso fenómenos recientes como It de Stephen King, con su payaso Pennywise, o The Walking Dead con hornas de zombies, alimentan cada octubre la imaginación colectiva. Así, Halloween se ha convertido en un escaparate de monstruos donde cada disfraz es también una historia condensada. Cada figura que sale a la calle esa noche lleva consigo siglos de relatos, miedos y símbolos. Vampiros y licántropos hablan del temor a perder el control, zombies del miedo a ser devorados por la multitud o por la muerte en masas, y fantasmas del vínculo persisten con los muertos. La noche de Halloween es en ese sentido un carnaval de lo macabro en el que se exhiben las sombras de la cultura occidental, desde los mitos más antiguos hasta las sagas más modernas. La historia de Halloween no se puede entender sin la influencia que ejercieron la música, la literatura y sobre todo el cine en la creación de un imaginario del miedo compartido. Si Samhain y las tradiciones medievales aportaron los ritos y los símbolos, fueron los escritores, compositores y directores quienes dieron a esa noche su tono moderno y exportable. En el siglo XVIII la música ya jugaba con lo siniestro. Las danzas macabras pintadas en iglesias se acompañaban de melodías sombrías, y compositores como Camille Saint-Saëns, con su danza macabra en 1874, evocaron con violines chirriantes la idea de los esqueletos saliendo de sus tumbas para bailar a medianoche.
Esa imagen, repetida en partituras y en ilustraciones, acercó al público burgués del romanticismo a un miedo estético y domesticado. La literatura gótica fue la siguiente gran oleada. Mary Shelley con Frankenstein, Bram Stoker con Drácula, Robert Louis Stevenson con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Edgar Allan Poe con sus cuentos de locura, Sepulcros y Gatos Negros, ofrecieron al lector del siglo XIX un catálogo de terrores que todavía hoy alimenta Halloween. Estas obras transformaron el viejo imaginario de fantasmas, brujas y monstruos en narrativas modernas donde el miedo ya no se limitaba a lo sobrenatural, sino que revelaba las ansiedades científicas, morales y sociales de la época. Cada 31 de octubre, cuando alguien se disfraza de Frankenstein o de Drácula, revive sin saberlo esa genealogía literaria. El cine, a partir del siglo XX, convirtió estos relatos en imágenes icónicas. Los estudios Universal en los años 30 crearon a los monstruos clásicos en blanco y negro, con decorados góticos y tormentas eléctricas que todavía definen el espectro visual del terror. Más adelante, la Hammer británica añadió color y erotismo a los vampiros y monstruos de laboratorio. En 1978, John Carpenter estrenó Halloween, una película de bajo presupuesto que no solo popularizó la máscara de asesino en serie como disfraz, sino que también fijó en ese imaginario colectivo el vínculo entre la fecha y el suspense sangriento. A partir de entonces, cada octubre se convirtió en temporada de estrenos de terror, con sagas como Viernes 13, Pesadilla en Elm Street o Scream, consolidando el ritual de reunirse para ver películas que prometen sustos en cadena. La música que acompaña estas imágenes tiene un papel igual de importante. Las bandas sonoras minimalistas de Carpenter con sintetizadores repetitivos o el tema de Psicosis de Bernard Herrmann con sus violines afilados se han vuelto tan reconocibles como los propios personajes. Cada año, playlists de música para Halloween recuperan desde composiciones clásicas hasta temas pop que la cultura popular asocia a la fiesta, como Thriller de Michael Jackson, cuyo videoclip de zombies bailando sintetiza la mezcla de miedo y diversión que caracteriza a la fecha. En conjunto, literatura, música y cine han hecho de Halloween un espectáculo global del miedo. Han trasladado a la sala de estar el eco de hogueras, procesiones y leyendas antiguas. Han dado rostros, sonidos y gestos a fantasmas y monstruos, convirtiéndolos en personajes reconocibles que se repiten cada año. Lo que antes eran relatos contados al calor del fuego se ha transformado en franquicias, playlists y maratones de películas, pero el impulso sigue siendo el mismo: conjurar lo que asusta a través de la narración y compartir ese escalofrío con otros. Halloween se alimenta de ese cruce entre arte y rito, entre miedo y entretenimiento, que la música, la literatura y el cine han sabido amplificar como ningún otro medio. Hoy Halloween es mucho más que un eco de viejos ritos celtas o medievales. Es una de las festividades con mayor visibilidad y rentabilidad del planeta. La noche del 31 de octubre se ha convertido en un fenómeno global que combina tradición, espectáculo y consumo. En Estados Unidos, donde cristalizó la versión moderna de la fiesta, se calcula que cada año se gastan más de 10.000 millones de dólares en disfraces, dulces, decoración y eventos temáticos, solo superado por la temporada navideña. Supermercados y grandes cadenas planifican sus estanterías meses antes y las calles de los barrios suburbanos se transforman en escenarios cuidadosamente preparados con telarañas artificiales, lápidas de plástico, luces parpadeantes y figuras animadas de monstruos. Sin embargo, bajo esa capa comercial sigue latiendo la lógica del ritual comunitario: salir a la calle, recorrer las casas, compartir dulces, contar historias, encender velas y encarnar a otros por unas horas. El truco o trato, heredero lejano del souling europeo, es el corazón de la versión infantil de Halloween. Millones de niños, acompañados por adultos, recorren las casas del vecindario disfrazados, llamando a las puertas para pedir caramelos. El ritual es simple pero eficaz: un intercambio simbólico entre anfitrión y visitante que refuerza la cohesión comunitaria. Al entregar dulces, se cumple el papel del antiguo oferente. Al recibirlos, los pequeños se sienten protagonistas de una aventura que mezcla juego y misterio. En algunos lugares, sobre todo en zonas rurales o pueblos pequeños, se mantienen costumbres complementarias como concursos de calabazas talladas, fogatas en parques o desfiles escolares.
El desfile del Village en Nueva York, iniciado en 1973 por un grupo de vecinos, se ha convertido en uno de los mayores del mundo, con más de 50.000 participantes disfrazados y cientos de miles de espectadores. Para los adultos, Halloween es una oportunidad de socializar y experimentar con el miedo en ambientes controlados. Las casas encantadas, diseñadas como laberintos de terror con actores y efectos especiales, atraen cada año a millones de visitantes que pagan por ser asustados. Parques temáticos como los de Orlando o Los Ángeles organizan semanas enteras de Halloween Horror Nights, con espectáculos, pasajes y personajes licenciados de películas. Bares y discotecas aprovechan la fecha para organizar fiestas de disfraces con concursos, música temática y decoraciones extremas. En Japón, las concentraciones masivas de Shibuya reúnen a decenas de miles de personas para desfilar en atuendos cada vez más elaborados, aunque la dimensión espiritual de la fecha esté ausente y todo gire en torno a la estética y la fotografía. En Irlanda, patria del Samhain, el festival Derry London Derry se anuncia como el Halloween más grande de Europa y combina desfiles, fuegos artificiales y visitas nocturnas a murallas históricas. El negocio de Halloween no se limita a Estados Unidos. Cada vez más países incorporan la fiesta a su propio calendario, adaptándola a contextos locales. En ciudades europeas es común encontrar festivales de calabazas, mercadillos de artículos góticos y maratones de cine de terror. En América Latina, pese a que el Día de Muertos sigue teniendo un peso cultural muy distinto, Halloween gana terreno como celebración paralela orientada sobre todo al público joven y urbano. Incluso en Australia y Nueva Zelanda, donde octubre marca la primavera, las tiendas exhiben calabazas naranjas y organizan eventos para niños. La globalización ha convertido la fecha en un escaparate de consumo estacional. Marcas de comida, de maquillaje, de decoración y hasta de turismo lanzan productos y paquetes Halloween para capitalizar la fascinación por el miedo. Este crecimiento global ha generado también debates sobre la pérdida del sentido original. Para algunos críticos, Halloween se ha convertido en un escaparate de consumo vacío. Para otros, su fuerza radica precisamente en esa capacidad de reinventarse y de servir como válvula de escape colectiva. Lo cierto es que aunque cambien los disfraces y los escenarios, el núcleo sigue siendo reconocible. Salir de la rutina, jugar con el miedo, encender luces en la oscuridad y compartir algo con los demás. En ese sentido, la dimensión ritual y la comercial no son excluyentes, forman parte del mismo proceso que ha acompañado a la fiesta desde sus orígenes. La superposición de capas, símbolos y prácticas que le han permitido sobrevivir durante siglos. En torno a esta dimensión comercial han surgido incluso récords mundiales y curiosidades que subrayan hasta qué punto Halloween se ha convertido en un fenómeno global. El récord Guinness recoge, por ejemplo, la calabaza más pesada jamás tallada para Halloween, más de 1.200 kilos, y el desfile con mayor número de personas disfrazadas simultáneamente, celebrado en Kawasaki, Japón, con más de 4.000 participantes. En Estados Unidos, ciudades como Kane compiten cada año por reunir la mayor cantidad de calabazas iluminadas en un solo lugar, con cifras superiores a las 30.000. En Irlanda, festividades como el Derry London Derry combinan procesiones históricas con espectáculos de luz y música electrónica. Estas anécdotas pueden parecer triviales, pero muestran cómo, detrás de los caramelos y las máscaras, la fecha ha generado un calendario propio de hitos, récords y eventos que renuevan la tradición. Cada octubre, comunidades enteras se movilizan para crear escenarios gigantescos del miedo, reeditando en clave contemporánea el antiguo gesto de reunirse en torno al fuego para compartir historias y mirar juntos a la oscuridad. Detrás de la aparente frivolidad de Halloween hay un mecanismo psicológico profundo. Cada año millones de personas, no solo niños, buscan experiencias que les provoquen escalofríos. Películas de terror, casas encantadas, disfraces inquietantes o relatos de fantasmas. Todo ello en un contexto seguro y controlado. Desde la psicología evolutiva se interpreta este comportamiento como una forma de ensayo del miedo. A lo largo de la historia humana, enfrentarse a situaciones peligrosas era cuestión de vida o muerte. Hoy, en sociedades más seguras, el terror ficticio permite activar las mismas respuestas fisiológicas sin riesgo real. El miedo es una emoción primaria que prepara al cuerpo para reaccionar. Aumenta la adrenalina, acelera el corazón y agudiza los sentidos. Cuando este estado se produce en un entorno controlado, como una sala de cine o un pasaje del terror, la descarga posterior resulta placentera.
Es la misma lógica de una montaña rusa: susto inmediato seguido de risa y alivio. Estudios sobre experiencias extremas muestran que quienes disfrutan del terror controlado experimentan catarsis y euforia tras el sobresalto. Halloween funciona como un escenario colectivo para este tipo de catarsis anual. A ello se suma un componente social. Participar en rituales de miedo compartido favorece vínculos. Ver una película de terror con amigos, entrar en una casa encantada o recorrer las calles disfrazado de monstruo combina adrenalina y pertenencia. Los antropólogos han señalado que en muchas culturas los ritos de paso utilizan elementos de miedo para marcar el tránsito de una etapa a otra. Pruebas nocturnas, máscaras o narraciones de espíritus. Halloween retoma esa lógica y la transforma en entretenimiento. Por unas horas, niños y adultos cruzan una frontera simbólica. Dejan de ser ellos mismos para entrar en un mundo de oscuridad domesticada del que regresan después reforzados. El contexto cultural contemporáneo añade otras capas. En una sociedad donde la muerte se ha vuelto más lejana y aséptica, hospitales, funerarias, protocolos, Halloween ofrece un espacio para volver a mirarla de frente de manera lúdica. Al disfrazarse de cadáver, fantasma o asesino, al decorar con lápidas y calaveras, se pone en escena lo que normalmente se oculta. Este juego con lo macabro permite integrar en pequeñas dosis un tema que de otro modo genera ansiedad. Por eso la fiesta tiene tanto éxito entre adolescentes y adultos jóvenes. Ofrece emoción, transgresión y un contacto simbólico con lo prohibido. Lejos de ser una contradicción, el componente comercial amplifica este mecanismo psicológico. Películas, casas de terror y parques temáticos proveen escenarios cada vez más elaborados para experimentar sustos. Disfraces y decoraciones multiplican las oportunidades de jugar con la identidad y el miedo. Todo ello convierte a Halloween en un festival de ensayo emocional que cada año se repite y se reinventa. En el fondo, es una noche para poner a prueba sin riesgo la capacidad humana de enfrentarse a lo desconocido y salir ileso, incluso divertido, del encuentro. Aunque Halloween suele asociarse con Estados Unidos, en las últimas décadas la fiesta se ha extendido por casi todos los continentes, adoptando formas distintas según las culturas y los calendarios locales. En muchos países europeos, sobre todo en Irlanda, Escocia e Inglaterra, se ha vivido más como una recuperación que como una importación. Allí Halloween nunca desapareció del todo. En Irlanda se siguen encendiendo hogueras en barrios y pueblos, se organizan desfiles con disfraces tradicionales y se preparan dulces como el Barbranc, un pan de frutas que esconde pequeños objetos adivinatorios. En Derry, Londonderry, al norte del país, el festival oficial de Halloween atrae cada año a decenas de miles de visitantes con procesiones, fuegos artificiales y rutas por murallas históricas iluminadas. Escocia mantiene el guising, el disfrazarse para ir de casa en casa, y en la isla de Man se celebra el Hop Tunaa, considerado el Halloween manés, con canciones antiguas y calabazas talladas al estilo tradicional. En otras partes de Europa la expansión ha sido más reciente. En Francia, Alemania, Italia o España, la fiesta comenzó a popularizarse en los años 90 a través del cine, la televisión y las cadenas comerciales. Las calabazas y los disfraces se incorporaron a colegios, bares y parques temáticos, conviviendo con tradiciones locales como el Día de Todos los Santos o el Día de Difuntos. En España, por ejemplo, se da una mezcla peculiar. En algunas regiones se visitan cementerios y se comen dulces tradicionales como huesos de santos, buñuelos de viento o panayest durante el 1 de noviembre, y la noche anterior se organizan fiestas de disfraces y pasajes del terror inspirados en Halloween. En Cataluña se celebra la castañada con castañas asadas y boniatos, pero muchas familias combinan ya ese ritual con calabazas decoradas y cuentos de miedo. En América Latina la situación es todavía más variada. En México, donde el Día de Muertos tiene un peso cultural y religioso muy profundo, Halloween ha entrado por la vía urbana y juvenil como una celebración paralela. En las grandes ciudades es común ver fiestas de disfraces y niños pidiendo dulces la noche del 31 de octubre, mientras que los días 1 y 2 de noviembre se levantan altares, se visitan cementerios y se realizan ofrendas a los difuntos. En pueblos del estado de Oaxaca o Michoacán se mezclan ambas celebraciones: calabazas y esqueletos anglosajones junto a altares llenos de cempasúchil y pan de muerto. En otros países latinoamericanos, como Chile, Colombia o Argentina, Halloween se ha instalado sobre todo como un evento comercial y escolar,
sin pretensiones de sustituir las costumbres propias, sino sumándose a ellas. El fenómeno también ha llegado a Asia. En Japón, Halloween se ha convertido en un espectáculo masivo de disfraces y fotografía urbana. Miles de personas se concentran en zonas como Shibuya, en Tokio, para lucir atuendos elaborados, aunque la dimensión espiritual de la fecha esté ausente y todo gire en torno a la estética y a la autopromoción en redes sociales. En Corea del Sur proliferan las fiestas temáticas en discotecas y cafeterías. En Filipinas existe una tradición llamada Pangangalulua, que recuerda al Shaolin europeo. Grupos de niños y adultos cantan de casa en casa a cambio de ofrendas por las almas, y en algunas regiones se ha fundido con el Halloween importado. Incluso en Australia y Nueva Zelanda, donde octubre marca la primavera y no el otoño, las tiendas exhiben calabazas naranjas y organizan eventos para niños y desfiles escolares, adaptando la estética otoñal al paisaje del hemisferio sur. Esta expansión global ha convertido Halloween en un escaparate donde cada cultura refleja su propia relación con la muerte y el miedo. En algunos lugares se mantiene la carga ritual, en otros es puro espectáculo, y en otros coexiste con celebraciones autóctonas. Lo común es la fascinación por lo oscuro y el juego con la identidad, encarnado en calabazas, disfraces, fantasmas y dulces. La fiesta que nació en colinas brumosas y se reinventó en suburbios americanos, hoy recorre plazas, centros comerciales, cementerios y redes sociales en todo el planeta. En cada adaptación se pierden y se ganan matices, pero se conserva ese impulso original: crear, al menos por una noche, un espacio donde la vida y la muerte se miren sin miedo. Esa capacidad de mutar sin perder su núcleo es probablemente la razón de su éxito mundial. En los últimos años han acelerado todavía más esta expansión y han transformado la forma de vivir la noche del 31 de octubre. Plataformas como TikTok, Instagram o YouTube han convertido Halloween en un escaparate instantáneo. Cada disfraz, cada maquillaje, cada calabaza tallada se comparte en millones de vídeos y fotos que viajan de un continente a otro en cuestión de horas. En Japón, Corea o Brasil, muchos jóvenes preparan sus disfraces pensando en su impacto visual en redes, no solo en la fiesta presencial. Los retos virales, desde coreografías de zombies hasta maquillajes imposibles, funcionan como nuevos rituales colectivos que sustituyen en parte las procesiones y las hogueras tradicionales. Así, la estética y la narrativa de Halloween se renuevan cada año en tiempo real, con modas que nacen en un país y al día siguiente se imitan en otro. Esta dimensión digital no borra la tradición, la amplifica y la reinterpreta, creando un espacio virtual donde la comunidad mundial celebra junta su propia versión de la Noche de Espíritus. Con su mezcla de ritual y espectáculo, Halloween es también un terreno fértil para los mitos modernos. Al igual que en la Edad Media se temía a procesiones de ánimas o a aquelarres ocultos, en la era contemporánea circulan historias escalofriantes que rara vez se verifican pero que se repiten cada año como si fueran advertencias ancestrales. Uno de los relatos más persistentes es el de los caramelos envenenados o con objetos peligrosos escondidos dentro. Desde los años 70, la prensa ha difundido casos aislados de niños supuestamente heridos o intoxicados tras recoger dulces en Halloween. Sin embargo, los estudios criminológicos han demostrado que la inmensa mayoría de estos episodios son bulos o malentendidos. No hay pruebas de envenenamientos masivos por parte de desconocidos, y los pocos casos reales se debieron a familiares o accidentes. Pese a ello, la historia se repite porque activa uno de los miedos más básicos: el peligro oculto tras lo aparentemente inocuo. Otra leyenda urbana recurrente es la del hombre del saco o el payaso asesino, que acecha en las calles durante la noche del 31 de octubre. Estas figuras se alimentan de rumores, de películas y de sucesos aislados amplificados en redes sociales. En 2016, por ejemplo, hubo oleadas de histeria por supuestos avistamientos de payasos siniestros en Estados Unidos y Europa, coincidiendo con estrenos de películas de terror. Aunque casi todos resultaron ser bromas, la imagen se consolidó como símbolo de miedo contemporáneo. También circulan cuentos sobre cultos satánicos que sacrificarían animales o personas en Halloween. Investigaciones policiales han descartado rituales de este tipo más allá de actos aislados, pero el mito persiste porque encaja con la idea de una noche peligrosa donde todo es posible. Estas leyendas urbanas cumplen una función similar a la que cumplían los relatos medievales sobre almas en pena o cacerías salvajes.
Refuerzan límites, advierten sobre comportamientos y al mismo tiempo alimentan la emoción de participar en algo prohibido. Halloween es la noche ideal para que circulen porque ya de por sí es un territorio liminal. Vídeos virales de sustos, supuestos fantasmas grabados en directo, creepypastas y retos macabros se multiplican cada octubre, mezclando realidad y ficción. Cada generación añade su propio repertorio de historias inquietantes que terminan convirtiéndose en tradición oral digital. Aún así, detrás de la exageración hay una realidad. Halloween es una noche con más movimiento en las calles, más consumo de alcohol en adultos y más actividad nocturna en general. Esto incrementa riesgos reales, accidentes de tráfico, robos, incendios, que nada tienen que ver con monstruos ni venenos, pero que alimentan la percepción de peligro. De este modo, mito y realidad se entrelazan como lo hicieron siempre. Lo que cambia es el medio, de las hogueras a los titulares o de las procesiones a los vídeos virales. Y como en toda buena narración de miedo, aunque sepamos que es ficción, seguimos sintiendo el escalofrío. En cierto modo, estas leyendas modernas son la prueba de que Halloween conserva intacta su capacidad de canalizar ansiedades colectivas. Así como antaño se encendían fuegos para espantar a los espíritus, hoy se comparten advertencias para proteger a los niños, se difunden rumores sobre extraños en la noche o se exageran sucesos en redes. Es el mismo mecanismo humano de siempre, poner nombre y rostro al miedo para poder hablar de él. Bajo las calabazas iluminadas y los disfraces, la sociedad sigue contando historias que le permitan vivir con sus fantasmas. La calle está casi desierta. Las calabazas que hace unas horas brillaban en las ventanas se han apagado, los disfraces descansan en percheros y el eco de las risas infantiles se ha diluido en la humedad de la madrugada. Camino despacio por el mismo empedrado donde comenzó este viaje. La niebla se enrosca en las farolas y por un instante me parece ver sombras que no son mías. Quizá sea solo cansancio, quizá la sugestión de tantas historias contadas esta noche. He recorrido siglos para llegar hasta aquí. Los campos brumosos de Irlanda, las iglesias medievales, los barcos de los emigrantes, los suburbios americanos, las casas encantadas y los platós de cine. Cada parada es un espejo a nuestros miedos. Ahora, en este silencio, siento que todos esos ecos se concentran en la misma pregunta que me hice al empezar. ¿Qué celebramos realmente cuando celebramos Halloween? Mientras cruzo la plaza vacía, pienso que encender una calabaza, poner un disfraz o contar un relato de fantasmas no es solo entretenimiento. Es un gesto tan antiguo como nuestras hogueras prehistóricas. Es iluminar la oscuridad para poder mirarla. Cada generación ha cambiado los nombres y los símbolos, pero el impulso sigue siendo el mismo. Domesticar el miedo compartiéndolo, reírse de la muerte para poder seguir viviendo y recordar a los ausentes para no perderlos del todo. Me detengo frente a una puerta donde todavía parpadea la última vela de la noche. La llama titubea, pero no se apaga. La observo y siento que, en cierto modo, todo Halloween se resume en esa pequeña luz. La vida enfrentando a la oscuridad, el recuerdo enfrentando al olvido, y la comunidad enfrentando al aislamiento. Esa es la historia que hemos contado, y esa es también la historia que de alguna manera nos contamos a nosotros mismos cada vez que encendemos una vela en la noche del 31 de octubre. Cierro mi cuaderno, la medianoche ya ha pasado. Halloween termina, pero el eco de sus símbolos queda flotando en el aire como un susurro que nos recuerda que la frontera entre el miedo y la fiesta es tan delgada como el velo entre dos mundos. Quizá ahí reside su poder, en darnos permiso, al menos por unas horas, para ser otros, para mirar de frente a nuestros fantasmas y volver al día siguiente con la sonrisa de quien ha vencido al frío. La calle sigue en silencio, me ajusto la boina, doy media vuelta y me pierdo entre la niebla, mientras la última calabaza encendida se convierte en un punto de luz en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!